Si te gusta esta clase de contenido, no te olvides de dar un like y suscribirte si aún no lo has hecho. Todos los derechos de los personajes a sus respectivos creadores. Temporada 2, capítulo 10. Primer piso. Empiezo a caminar por la cueva que era como un hormiguero. Las paredes y el techo tenían hilos blancos que se extendían a su alrededor e incluso más adentro había círculos mágicos de teletransporte de color blanco azulado que brillaban. Allí envié el espíritu de luz, y emitió una luz casi fluorescente. El laberinto de teletransportación era un laberinto que involucraba círculos de teletransportación. ¿Puedo aprender algo de eso? Los monstruos que aparecieron en el primer piso fueron los Tarántula Señor de la Muerte. Tarántula Señor de la Muerte son monstruos de clasificación B, son un tipo de enormes arañas venenosas. Aunque son tarántulas, escupen telarañas. Sin embargo, su veneno se puede curar usando magia elemental de desintoxicación. Sin embargo, en el suelo, había diferentes arañas que el Señor de la Muerte Tarántula probablemente usaba como alimento básico. Es un espectáculo que probablemente haría que alguien que odia las arañas se desmayara. Dentro de ese grupo de arañas hay vacíos claramente delineados. Son lugares vacíos que tienen forma circular o cuadrada. Eran trampas de teletransportación. Si a alguien no le gusta pisar las arañas, entonces, en poco tiempo, será teletransportado a algún lugar, eso es lo que significa. Como resultado, seguí caminando mientras pisaba las arañas con un crunch. Bueno, entonces, los innumerables señores de la muerte tarántula de rango B no han salido al camino. Ocasionalmente me encontré con algunos, pero usando magia de fuego encender sus partes vitales era una muerte rápida. Realmente no molestó mucho. Mi cuerpo había recuperado todo el músculo anterior y mucho más también. Uno de ellos se abrió paso rápidamente detrás de mí. Levantando sus patas afiladas de superficie dentada en el aire, lo derribó sobre mí. Evitándolo por poco, sostuve su pierna y lo pateé con mi pie izquierdo. Se partió por la mitad y cayó al suelo. Usando las otras piernas, trató de estabilizarse, pero conjuré un clavo de tierra justo debajo de él. La punta atravesó la tierra y la atravesó hasta que estuvo a unos pocos pies sobre el suelo. Su sangre brotó y un olor abominable se extendió por todas partes, un hedor que induce a la bilis. Haciendo una mueca, me alejé de él. El siguiente piso sería un espacio cerrado. Eso significa que no puedo usar magia de fuego. El uso de magia de fuego en espacios cerrados puede resultar en envenenamiento por monóxido de carbono. Supongo que tengo que usar mi espada después de todo. No tengo un buen presentimiento sobre este laberinto. No es difícil per se, pero mi intuición me está gritando. ¿Qué podría ser? Segunda planta. A partir de aquí, hubo orugas gigantes de acero. Rastreadores de hierro arrastrándose. Las pequeñas arañas en el suelo habían desaparecido y había una disminución en el número de nidos de arañas. La planta baja se había vuelto bastante lisa. El rastreadores de hierro con una altura de alrededor de 1 metro y un ancho de unos 2 metros, daba una impresión regordeta. Son parecidos en imagen a los gusanos que salen en Nausicaa. Tal como parecen, son sólidos y resistentes. Y, a diferencia de su apariencia, son rápidos. En lugar de una oruga lenta, tienen una velocidad más parecida a la de un 100 pies. Parece que son aliados de las tarántulas, mientras que los rastreadores de hierro aguantan los golpes, las arañas disparan hilos pegajosos desde atrás. La descripción general de Iron Crawlers es la siguiente. Crawler de hierro, clasificación B. Los Iron Crawlers son monstruos oruga con un caparazón resistente y un peso significativo, que se asemejan a tanques pesados. Miden alrededor de 1 metro de alto y 2 metros de largo. Al contrario de su apariencia, son bastante rápidos. De vuelta a la realidad. Si quedo atrapado en el hilo pegajoso, los rastreadores, con un peso corporal de aproximadamente 1 tonelada, me pisotearán en un instante. Los rastreadores de hierro eran duros. Mi magia estaba restringida ya que no podía usar fuego, agua o tierra. El viento era casi tan ineficaz. Puedo usar la gravedad, pero eso probablemente colapsaría todo el lugar sobre mí. Puedo usar hielo, pero no soy muy hábil con la magia del agua. Roxy podría haber sido una buena ayuda en este escenario. Roxy, Bueno, su presencia en esta cueva es necesaria algún día. Bueno, sea lo que sea, está en el pasado. Kuayufaib, uno de los rastreadores de hierro, dejó escapar un fuerte chillido cuando me sacaron de mi ensimismamiento.
Desenvainé la nueva espada que Orsted me dio de su vaina, la levanté hasta el nivel de mi pecho y coloqué mi mano izquierda debajo de la empuñadura. ¿Realmente se trató de usar la espada al final, no? Con ese pensamiento, me puse en posición. Espada larga de luz. Para resumir, despejé el segundo piso. Dejé a algunos monstruos porque tenían demasiado miedo de acercarse. Si no atacan, no tengo motivos para atacar también. Aunque era mejor evitar cualquier contratiempo más adelante, así que terminé matándolos de todos modos. No importa. El tercer piso parece ser mucho más difícil que antes. El monstruo principal en este piso se llamaba Cráneo Loco. Según un libro que leí una vez, cráneos locos son monstruos de rango A. Si tuviera que decir lo más significativo de ellos, sería su tamaño. Eran unos 80 centímetros más altos que yo. Cráneos locos son monstruos que se asemejan a gigantes sin cabeza hechos de barro, de unos 2,5 metros/8,2 de altura, con una circunferencia que habla de su naturaleza duradera. Estas criaturas tienen un cráneo humano enterrado en el área del pecho, que también es su punto débil. Desde el primer vistazo, es evidente que se mueven muy lentamente, pero pueden ignorar cualquier golpe que reciban en las partes cubiertas de barro de su cuerpo y pueden esconder el cráneo dentro de su cuerpo cuando sienten peligro. Su método de ataque es arrojar barro o usar un hechizo similar a Stone Cannon. Aunque dudo que sea cañón de piedra, sería tan fuerte como la de Rudy. Su hechizo fue lo suficientemente rápido como para pasar por alto el tiempo necesario para que activara mi barrera. Aunque los Mad Skulls parecen simples golems, son bastante inteligentes, capaces de dar órdenes a monstruos menores como señores de la muerte de la tarántula y rastreadores de hierro. Atacarían en formación con rastreadores de hierro en la vanguardia, de Arrow tarántulas en el medio, y ellos mismos en la retaguardia. En definitiva, fue una estrategia perfecta. Para los monstruos con inteligencia limitada, esto podría tomarse como algo genial. Una combinación de monstruos de clasificación B con un monstruo de clasificación A que lo lidera con otros de sus parientes que brindan respaldo con sus propios batallones. Es seguro decir que pueden erradicar a un grupo experimentado de rango A. Los partidos de rango S podrían vencerlos. Yo mismo era un rango S, pero soy un mero individuo. Intentaré pasar desapercibido y pasar al siguiente piso. Sí, ese es el plan general. Vamos a hacer eso. Cuando estaba a punto de acercarme sigilosamente detrás de ellos, sonó el pequeño artefacto de tableta en mi bolsillo. Fue un dispositivo que hice para que Orsted pudiera hablar conmigo si había algo necesario. Sin embargo, no importa lo necesario que era, me han encontrado. Todos los ojos llenos de deseo carnal de violencia ahora estaban dirigidos a mí. Casi les parecía un plato lleno de comida. Suspirando, me enfrenté a ellos. Con un segundo pensamiento, cargaron contra mí. El campo de batalla se extendía ante mí, un cuadro sombrío de confrontación inminente. El implacable avance de la monstruosa horda, liderada por los Mad Skulls, pintó un vívido retrato de mi muerte inminente. Altísimos gigantes sin cabeza, envueltos en armaduras empapadas de barro, sus pasos lentos pero deliberados rezumban una sensación de amenaza inminente. Con el corazón latiendo con entusiasmo en mis oídos, apreté con más fuerza la empuñadura de mi espada, cada respiración un ancla en la tempestad de la anticipación. Había sentido este sentimiento antes. Tal vez fue este cuerpo o mi falta de interés en controlar cómo me siento, la adrenalina de este cuerpo era otra cosa. En la batalla, siempre me hizo sentir eufórico. Fue una de las mejores sensaciones que he experimentado. Y no planeo dejarlo ir pronto. Cuando los monstruos cerraron la distancia, sentí una corriente de electricidad corriendo por mis venas, elevando mis sentidos a un nivel casi de otro mundo. Sostuve mi espada a un lado, mi empuñadura férrea pero dejándola colgar perezosamente. Con una oleada de adrenalina, me lancé hacia adelante, mi espada buscando agarrarse a la armadura cubierta de barro del Iron Crawler más cercano. El sonido de mi hoja carmesí chocando con su dura piel reverberó por toda la cueva. Tal vez fue la circunferencia, incluso aplicando fuerza, realmente no pude cortarlo por completo. Pateando su cuerpo, di una voltereta hacia atrás a mi punto de partida. Miré hacia abajo a la espada. Orsted dijo que tenía el potencial de convertirse en la hoja más afilada que existe. Sin embargo, incluso desde la mirada inicial, parecía casi contundente. Un cuchillo de cocina sería 100 veces más afilado que él. Bueno, veamos de qué se trata todo esto. Esta vez, lancé una pequeña ráfaga de viento debajo de mis pies y salté a las últimas filas, atacando a Mad Skull que lideraba el primer batallón.
El choque fue una sinfonía de acero encontrándose con piedra, una erupción de chispas que iluminaron el caos. Mi golpe inicial fue un mero susurro contra sus robustas defensas, el impacto resonó a través de mis brazos. Estas criaturas no eran brutos sin mente, eran oponentes calculados, y sus movimientos fueron deliberados cuando respondieron a mi asalto. Sin embargo, había una diferencia notable. A pesar de ser rocas realmente resistentes, la espada ahora hizo un corte mucho más profundo. Las arañas lanzan una red de trampas hacia mí. Pateé el hombro de Mad Skull, lo esquivé y la red atrapó a Mad Skull. Aterrizando sobre mis pies, corté al grupo de arañas. Con un movimiento rápido, logré cortarlos a todos con un poco de fuerza y aumento de Battle Aura. Fue entonces cuando me di cuenta. La espada se afilaba con cada golpe. Cuanto más lo use, más nítido se volverá. Aunque, no veo la ventaja. Pero supongo que si sigo afilándolo, desbloqueará un efecto adicional. Mientras intentaba romper sus filas una vez más, los Iron Crawlers se acercaron con estruendo, sus formas parecidas a tanques traicionaban su inesperada rapidez. Cada movimiento de sus cuerpos segmentados parecía sacudir el suelo debajo de mí. Corrí hacia uno, mi espada era un borrón mientras buscaba las grietas en su piel blindada. Una estocada bien colocada en una articulación vulnerable produjo un chillido metálico y la criatura se derrumbó como una fortaleza caída. Uf. Muy bien, puedo hacer esto. O tal vez no. Es demasiado pronto para saltar a conclusiones. No he peleado contra nada con esta altura de Ra, espera, no importa. Mientras apuntaba a otro gusano, mis sentidos se encendieron y balanceé mi espada hacia atrás. La hoja encontró un hechizo de cañón de piedra y lo cortó por la mitad. Sin perder un segundo, tomé la empuñadura como un cuchillo y apuñalé el órgano vital del gusano antes de saltar y esquivar otro cañón de piedra. Las arañas ahora me estaban rodeando, tejiendo una nueva trampa. Podía escuchar el sonido de otros batallones marchando más cerca. Necesitaba terminar con esto. Estilo del dios del norte. Chuleta cruzada. Desenvainando mi espada verde azulado, crucé mis espadas en forma de X, y las imbuí con una gran cantidad de aura de batalla. Usándolos como una extensión de la espada, los blandí. Después de eso, rápidamente me agaché al suelo y usé un hechizo que Rudeus usaba mucho. Cenagal. Una vez que perdieron la movilidad, el ataque los atrapó y el resto es historia. Con eso, terminé limpiando este piso también. Los monstruos son cada vez más fuertes. Me pregunto si puedo seguir con vida hasta el final. Había otro batallón que había llegado allí antes de que pudiera teletransportarme. Era mucho más fuerte que el que me atacó antes. Adapté otra estrategia para esta. En este inicié la batalla usando espada larga de luz primero en romper las filas. Luego usé una versión inferior de espada de privación para defenderse y contraatacar al gusano y las arañas y luego usó Nordgod estilo corte cruzado para cortar la cabeza de Mad Skull antes de que pudiera esconderse completamente dentro de su cuerpo. Como solo tenían una clasificación A, no necesitaba desatar toda la fuerza de estas técnicas. Todavía me quedaba un poco de combustible en el tanque. Después de descubrir el círculo mágico hasta el cuarto piso, busqué minuciosamente alrededor del tercer piso. Sin embargo, no encontré nada. Llegué al cuarto piso. En el instante en que salí del círculo mágico de teletransporte, de un vistazo, el entorno había sufrido un cambio completo con respecto a los pisos anteriores. Tenía un recuerdo de esos muros construidos con piedra. Como pensé, es similar a las ruinas donde estaba el círculo mágico de teletransportación. Me pregunto si el mismo tipo de ruina terminó convirtiéndose en un laberinto. Caminé sin pensar. Este laberinto era bastante difícil. Me pregunto si habría sobrevivido aquí hace 2 años. Tal vez no. Yo era solo una espada y un santo del norte en ese momento. Si estuviera solo, habría muerto, sin la menor duda. Miré hacia arriba y vi una horda que venía hacia mí. Una vez que entrecerré los ojos, traté de captar pequeños detalles de ellos. Los reconocí por las descripciones escritas. Trajes animados de armadura oxidada con 4 brazos, cada uno con una cuchilla afilada. Considerados como monstruos no muertos, son débiles contra la tierra y magia golpe divino, estos fueron los monstruos de clasificación al llamado guerreros blindados. Tararé mientras les lanzaba una mirada de soslayo. A pesar de tener la forma de andar de un zombie, sostenían la espada de cierta manera. ¿Son capaces de usar técnicas de las 3 escuelas de espada? Señalé con el dedo a uno de los guerreros blindados.
Una pequeña bola de fuego se manifestó sobre ella. Una vez que estuvieron dentro del alcance, les disparé el hechizo. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, la bola de fuego fue desviada hacia mí. Usando mi mano cubierta en aura de batalla, lo aplasté. Sin embargo, el que lo había desviado, ahora estaba frente a mí. Excelente contraataque. Reflexioné mientras lo veía blandir su espada hacia mí. Me pregunto si estos son practicantes del dios del agua muertos. Hice un movimiento rápido con el dedo y una púa atravesó el suelo, atravesando el guerreros blindados. Dejó escapar un chillido gutural, haciendo vibrar mis tímpanos antes de que su cuerpo quedara flácido y la lucha se extinguiera. No pudieron usar aura de batalla, pero fueron capaces de utilizar las técnicas más básicas del estilo del dios del agua, a saber, fluir y agua que fluye. Lo que significa que la magia no fue posible. Estilo dios espada era básicamente inútil contra Battle God Style. Battle God Style era débil contra North God Style. Y North God Style era débil contra estilo dios espada. Algo así como piedra, papel o tijera. Ahora puedo usar el estilo del dios del norte, pero solo es efectivo contra el estilo del dios del agua porque contiene un elemento sorpresa. Pero la forma más rápida era usar la fuerza bruta a través de ellos usando estilo dios espada. Y eso es lo que hice. Espada larga de luz. Como un borrón de luz pura, mi espada carmesí atravesó las filas, partiendo a los monstruos uno tras otro en una línea recta. Una vez que terminó el ataque, miré hacia atrás y vi que la mayoría de ellos habían sido eliminados. No los iba a matar. Pero tomaría mucho tiempo regenerarse. Necesitaba incapacitarlos y luego matarlos con un hechizo. No tengo el lujo de desperdiciar mi maná. Con otro borrón, desaparecí y aparecí en medio de ellos. Desenvainando mi espada, giré como un tornado y lancé cortes en todas direcciones. Intentaron contrarrestarlo, pero las espadas que tenía eran muy superiores, rompiéndolas con mi espada carmesí y cortándolas por la mitad con mi espada verde azulado. Después de solo unos segundos, todos ellos estaban caídos. Hechizo de tierra de rango santo. Lluvia de lanzas. Una gran variedad de picos de tierra se formó detrás de mí. Chasqueé mis dedos y todos ellos llovieron sobre sus cuerpos cortados como granizo, empalando y destrozando a todos y cada uno de ellos. Una serie de gritos cacofónicos y ensordecedores resonaron por toda la cueva. Uno por uno, la magia que sustentaba su vida se desvaneció y dejaron de luchar, sucumbiendo a la muerte. Bueno, entonces, espero que el siguiente piso sea fácil. Me hablé a mí mismo mientras buscaba el círculo de teletransportación y lo pisaba. Normalmente me maldigo a mí mismo, pero esta es una de las raras ocasiones en las que no lo hice. El siguiente piso albergaba principalmente un monstruo de rango llamado Diablo Devorador. Diablo Devorador eran monstruos con una gran boca abierta y colmillos afilados como navajas. También tenía extremidades largas y garras puntiagudas que les permitían escalar las paredes y el techo, permitiéndoles penetrar la formación de un grupo de aventureros. Son rápidos y capaces de lanzar poderosos ataques, pero tienen bajas defensas, algo así como cañones de cristal. Sus huevos eran oscuros, de forma oblonga y cubiertos de líquido, parecidos a los huevos de cucaracha. Si no fuera por la apariencia horrenda y el hedor, habría devuelto los huevos para usarlos en algunos platos. La mejor contramedida contra ellos era quemar las raíces de árbol de talfro como incienso. Odiaban tanto el olor que descendían del techo y se acostaban en el suelo, lo que los convertía en blancos fáciles. Una vez que cayeron, los maté a todos con un solo bola de fuego. Después de derrotar al Diablo Devorador, me senté por un rato. La pequeña voluta que era la espíritu de fuego ya había disminuido debido al poco poder mágico que había gastado. Me pregunto si uso mucho maná, puedo invocar algo como Almanfi. O más bien, puedo hacer que alguien como él. Después de todo, hacer tus familiares fue posible. Solo requería mucha habilidad. Por lo general, no superó sus beneficios, ya que se disiparían de todos modos. A menos que pueda regular la energía mágica dentro de ellos en un ciclo perpetuo. Un núcleo de maná con 100% de eficiencia. Es posible, pero, de nuevo, no tengo la inteligencia ni el talento para hacerlo. Pero un hombre puede soñar. Me pregunto qué fue de los Boreas Greiras. Vi a Ghislaine antes de embarcarme en el viaje con Philip. Tal vez ella también regresaría a Boreas State. Dada su lealtad, la familia Boreas viviría de una manera más próspera sin amenazas de invasión de ningún lado. El primer príncipe no mataría a Sauros, quien lo apoya mucho. Después de todo, si Sauros quiere, puede ir a la guerra con todos los demás hogares Greirat y aún así ganar.
Espero que Rudeus regrese a la casa de Borreas. Pero, de nuevo, podría estar buscando nuestra familia también. Espero que lo sea. Por otra parte, él es Rudeus. Él podría estar intimando con esa chica en este momento. No hay mucho que deba esperar de él. Depender de alguien es el error más fatal que puedo cometer. Por lo tanto, tengo que buscar a mi familia por mi cuenta, como Kiyotaka Greirat. Un círculo mágico rojo. Hasta ahora, todo lo que había visto eran círculos mágicos de teletransporte que emitían una luz blanca azulada, pero este era rojo. Rojo, un color generalmente asociado con el peligro. También hay palabras como zona roja. Eso significa que conducirá a un lugar peligroso. Ya tengo miedo tan temible. De todos modos, de alguna manera, sentí algo. Probablemente la intuición de que la bestia guardiana está más allá de este punto. Más allá del punto donde había salido del círculo encantado, se desplegó una extensión de amplitud extraordinaria, un espacio similar al de una colosal cámara de templo. Para resumir su tamaño de manera sucinta, se parecía nada menos que a un titánico salón de palacio con una configuración rectangular que abarcaba un alcance tan amplio como un campo de béisbol. A lo largo de la periferia de esta vasta extensión, una serie de pilares sustanciales se erguían como centinelas, sus formas imponentes marcaban el paisaje. La altura del techo se elevó a dimensiones tan imponentes que mirar hacia arriba exigió un pronunciado estiramiento del cuello. El terreno bajo mis pies sufrió una transformación que recordaba a los mosaicos intrincadamente elaborados, cada uno de los cuales soportaba el peso de intrincados bajorrelieves y cuadros grabados. Estas imágenes, proyectadas en la superficie de cada mosaico, otorgaron un aura de arte impresionante al piso de la cámara. Acurrucado en el santuario más recóndito de ese pálido palacio acechaba un gigante solitario, un espectáculo a la vez impresionante y sobrecogedor. Sus proporciones eran poco menos que colosales. Enfrentarme a una monstruosidad de tal magnitud hizo que mis encuentros anteriores con monstruos palidecieran en comparación. Su enorme enormidad eclipsaba incluso a la de un dragón rojo, aunque era un bebé, se suponía que era bastante grande. Y ver a este monstruo lo hizo sentir como una hormiga. Sentí un temblor en mi columna. La adrenalina en mis venas se disparó cuando entendí lo que estaba viendo. Una hidra. Supuestamente fueron aniquilados. Incluso a esta distancia, pude ver las escamas dentadas que adornaban su forma, un tono resplandeciente de esmeralda, verde, que poseía una extraña habilidad para anular la esencia misma de los ataques mágicos, lacerando simultáneamente cualquier alma que se atreva a entrar en contacto. Este titán viviente ejercía la notable habilidad de repararse a sí mismo, reparando incluso las heridas más graves infligidas en sus muchas cabezas. Podría regenerarse. Había muchos mitos girando en torno a él. Pero no todo podía tomarse al pie de la letra. Conté su cabeza. 9 en total. Cada cabeza, un motor de destrucción autónomo, parecía poseer su propio dominio del combate, similar a entidades separadas unificadas en una sinfonía de amenaza. Estos temibles apéndices no eran simplemente instrumentos de combate cuerpo a cuerpo, sino también conductos de estragos elementales. Su aliento incendiario, un torrente de infierno, podría reducir cualquier cosa a cenizas. Pero donde mis ojos se detuvieron no fue en la hidra. Más allá de la hidra, en la habitación más recóndita detrás de la hidra protectora, había un cristal mágico visible. Era un cristal mágico verde esmeralda de un tamaño tremendo. Un cristal mágico en forma de cristal de unos 2 metros, 6,5 pies, de tamaño. Nunca había visto un cristal mágico de este tamaño hasta ahora. Sin embargo, eso no era lo que importaba también. El tamaño no importa en absoluto. En lugar de algo así, es el interior del cristal mágico. Dentro del cristal mágico, ella estaba allí, Zenith. Zenith quedó atrapada dentro del cristal mágico. Mamá. La palabra surgió de mi garganta, un grito involuntario. Mi mano tembló incontrolablemente, y mi mirada se amplió involuntariamente cuando la vi frente a mí, atrapada e inmóvil. Una oleada de sudor helado trazó caminos por mi rostro, mezclándose con la repentina intensidad del momento. Una vez más, mi voz tembló cuando invoqué su nombre. Mamá. De repente, las 9 cabezas de hidra miraron en mi dirección. Extendí mi mano, tratando de alcanzarla. De repente, un enorme tornado de llamas me rozó y me atrajo. Las llamas eran abrasadoras. Magia de agua clasificatoria avanzada. Magia de viento clasificatoria avanzada.
Conjurando un tornado furioso con un giro opuesto con remolinos de agua a su alrededor, el furioso tornado chisporroteó y se formó humo debido a la mezcla de agua y fuego. Aterrizando sobre mis pies, extendí mi mano hacia él. Hechizo de fuego clasificado como santo, fuego relámpago. Una enorme bola de llamas se extendió por todas partes mientras lo rodeaba y finalmente dirigió sus garras ardientes hacia él. Corrí hacia Zenith, pero mirando hacia atrás, vi que mi hechizo se desvanecía antes de que pudiera alcanzarlo. Me detuve a mitad de camino y me puse en una posición más baja. Al instante siguiente, una de sus fauces se estrelló contra mí. Estilo dios del agua, espejismo celestial. La cabeza de la hidra se derrumbó a gran velocidad y partió mi cuerpo por la mitad. En cambio, fue solo un espejismo. Dando un paso al costado, mantuve un ojo en Zenith y moví mi espada hacia abajo en su cuello. Un lugar donde el hueso era más delgado y la carne no tenía muchas escamas cubriéndola. Retorciendo mi cuerpo en el aire, ejecuté el corte redondo, cortando su cabeza. La enorme cabeza rodó y aterrizó a unos pasos de distancia. Antes de que pudiera aterrizar, la otra cabeza se derrumbó con sus fauces y me tragó. Usando la punta de mi espada, hice un agujero en la parte superior de su hocico y giré mi espada, haciendo que la protuberancia fuera aún más grande. Cuando hubo suficiente espacio, exploté usando un hechizo de fuego de rango avanzado. Estaba a punto de cortar la segunda cabeza también, pero 3 más lanzaron un ataque combinado. Echador de llama. Hechizo de agua de rango avanzado, Blizzard. Las llamas abrasadoras derritieron el hielo en un instante y una niebla profunda cubrió toda la cueva. Utilizándolo a mi favor, encaminé rápidamente, apuntando a la cabeza que parecía ser la más lenta. Estilo dios espada, espada larga del silencio. Con un silencio espeluznante, mi espada hizo un arco carmesí y la cabeza cayó con un ruido sordo. Tan pronto como aterricé sobre mis pies, ejecuté el mismo movimiento nuevamente. Estilo dios espada, espada larga del silencio. Y luego otra vez. Estilo dios espada, espada larga del silencio. Y otra vez. Estilo dios espada, espada larga del silencio. 2 cabezas más cayeron esta vez. Mi espada se estaba volviendo más y más afilada. Lo usé de nuevo y amplifiqué mi velocidad esta vez. Estilo del dios de la espada, espada larga de luz. 3 cabezas cayeron al suelo esta vez. Solo uno más. Salvaré a Zenith. Sin embargo, para mi propia sorpresa, la niebla se disipó con un lanzallamas altamente letal. Mirando hacia arriba, vi a la hidra, las 9 cabezas mirándome con una rabia renovada. Su regeneración fue más rápida de lo que había previsto. Di un paso atrás y miré en dirección a Zenith. Estaba atrapada dentro, sus expresiones confusas como si estuviera siendo interrumpida por un lodo viscoso. Antes de que pudiera mirar hacia atrás, la cola de la hidra me golpeó en un costado de las tripas y me impulsó hacia una pared cercana. El impacto hizo que mi cabeza chocara contra la pared rocosa de atrás, duplicando mi visión. Las 9 cabezas se multiplicaron, pareciendo 18 motores en llamas, listos para explotarme. Sacudí mi cabeza hacia un lado. No puedo activar Infinity a tiempo. Tengo que esquivar y atacar sin él. La hidra movió 6 de sus cabezas, casi como una serpiente y me atacó desde todos los ángulos. Enfundando mi espada, me puse de puntillas, evitando por poco todos y cada uno de los crujidos de ellos con movimientos mínimos, bailando y zigzagueando alrededor de sus cabezas. Al instante siguiente, mi entorno se desdibujó. Pisar plataformas hechas con maná de viento, me moví en una curva y llegué justo detrás. Usando maná de viento detrás de mí, aumenté mi velocidad aún más y una de las cabezas estacionarias de la hidra comenzó a rociar sangre. Balanceé la espada verde azulado en mi mano izquierda, cortando. Dado que la espada de la mano izquierda se sostenía como una daga, no fue suficiente para cortarle la cabeza por completo. Giré mi cuerpo en el aire y, haciendo uso de mi fuerza centrífuga, corté de nuevo con la espada en mi mano derecha. La cabeza de la hidra que colgaba suelta antes, se cayó. Ahora, antes de que pueda regenerarlo, magia de fuego, lanzallamas. Usando una enorme corriente de llamas, cautericé la herida en un instante, impidiendo que se curara. Dejó escapar un bramido ensordecedor, sacudiendo los cimientos de la cueva. La hidra usó una cabeza tras otra y me encerró, rodeándome y atacándome desde todas las direcciones. Traté de dar algunos pasos hacia atrás rápidos para poner algo de distancia entre nosotros, pero tal vez debido al tamaño del paso, no pude escapar del rango de ataque de la hidra. Envainé mi espada una vez más, preparándome para un contraataque. No pude esquivarlo. Tuve que pararlo.
Estilo dios del agua, agua que fluye. El borde plano de mi espada chocó contra sus escamas cuando la desvié. De repente, mi espada comenzó a brillar. Se estaba cargando con poder mágico. Pero no hubo drenaje de mis propias reservas. Oh. Lo entiendo. Las escamas de la hidra son en realidad piedras mágicas. Eso describiría cómo está anulando mi magia. Bueno, entonces, realizando una voltereta frontal sobre el ataque de cabeza de la hidra, evité las enormes fauces y aterricé en otra cabeza. Usando la punta de mi espada, la sumergí dentro. Retorciendo mi espada, comenzó a absorber el poder mágico de sus escamas. Dejando la espada implantada allí, salté y saqué mi espada carmesí. Es hora de afilarlo. Estilo dios espada. Utilizando la etapa inicial de espada larga de luz, me propulsé hacia adelante. Cuando llegué a la mitad, giré mi cuerpo violentamente y llegué encima de la cabeza del medio. Fue una maniobra peligrosa. Este fue un punto de vista para todas las cabezas. Y lo mismo sucedió. Todas las cabezas atacaron el lugar al mismo tiempo. Usando el impulso de antes, simplemente pasé por encima de una cabeza y salí del camino, haciendo que las otras 7 cabezas mordieran la cabeza del medio simultáneamente. Dejó escapar un chillido y otros pronto retrocedieron sus fauces, pero el daño ya estaba hecho. Mi espada todavía estaba apuñalada dentro de su cabeza. Con otra espada larga de luz, alcancé la parte superior y saqué mi espada. Los cristales sobre esta cabeza habían perdido su poder, casi. Puedo usar mi magia ahora. Mi espada quedó atrapada en llamas mientras giraba sobre su cabeza. Girando y torciendo la parte superior de mi cuerpo en un movimiento circular, lancé un corte de 360. Las furiosas llamas carmesí cortaron la cabeza y cauterizaron la herida allí mismo mientras me deshacía de otra cabeza. Aterrizando a unos pasos de él, volví a mirar a Zenith. Sentí que la prisa se apoderaba de mí. Verla así incitó algo dentro de mí. Atacaron de nuevo. Realicé un corte singular utilizando un movimiento en espiral que se extendía frente a mí, para defenderme de ataques frontales inminentes y para cortar la cabeza de un solo golpe. La estrategia era simple ahora. Usa la espada verde azulado que tenía propiedades de absorción de maná en la cabeza a la que estoy apuntando y una vez que esté lo suficientemente débil, puedo atacar con la espada carmesí ardiente. Y así, otra cabeza cayó. ¿Era ansiedad lo que sentía? Esta sensación burbujeante que continuaba oprimiendo mi pecho. ¿Era preocupación? ¿Preocupación por Zenith? Tal vez. Tal vez no. Las posibilidades usando un análisis de probabilidad fueron 50-50. Aún así, ¿cómo? No puedo entender. No puedo comprender. ¿Cuándo empecé a sentir cosas? No, siempre podía sentir. La emoción sutil cuando probé algo dulce por primera vez en el Wither Room. El sabor de la victoria después de ser derrotado por Shiro. Las cosas significaban algo en ese entonces. Con el tiempo, dejé de sentirlos porque comenzaron a volverse extremadamente aburridos y repetitivos. Ganar se convirtió en una segunda naturaleza. No hubo derrota. Nadie a quien admirar. Nadie a quien tener miedo. Pero ahora que tengo algo que perder, alguien que perder. Pierde ante una criatura de los mitos. Hace que la adrenalina en mis venas bombee aún más rápido. Di una voltereta hacia atrás en el aire antes de realizar un corte horizontal singular que apuntaba exactamente a la sección media del cuello, un lugar donde no podía proporcionar respaldo en el último momento. Mi espada todavía estaba en llamas. El tono vermellón era ahora un carmesí incluso brillante. Realicé un empuje singular utilizando la punta de mi espada para golpear el ojo y luego volé en espiral en el aire mientras realizaba un corte giratorio hacia arriba. La hidra ahora estaba rociando y chorreando sangre por todas partes. Solo quedaba una cabeza, pero la ferocidad en sus ojos nunca se desvaneció. Después de todo, era un dragón demoníaco, hidra de manatí. Caminé hacia él, lentamente, dejando que la punta de mi espada susurrara contra el suelo, produciendo un eco desgarrador en la cueva. GRRRRRRRR, me gruñó. Su voz baja, contenida, casi como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Lo apunté con el dedo. El espacio a su alrededor se repulsó hacia afuera, formando un vórtice giratorio de gravedad negativa. Divergencia. Debido a la cantidad de maná que se extrajo de él, la esfera de divergencia que era del tamaño de una pelota de golf, atravesó su cuello, dejando un pequeño agujero a su paso. Pero se detuvo justo ahí y dijo que crecería más. Esta era la verdadera naturaleza de divergencia y convergencia. Cuanto más destruían, más grandes se hacían.
Al igual que uno engorda más y más, cuanto más come. La bola gigante de energía negativa destrozó al monstruo debilitado, arrojando pedazos de su carne y escamas mágicas por todas partes. Caí de rodillas, mi fuerza se agotó. Al momento siguiente, caí sobre mi pecho. Estaba hiperventilando. Mi aliento salió en jadeos irregulares. Sin embargo, me quedé tranquilo. En primer lugar, usé maná de viento para regular el aire dentro de mí y luego usé magia de curación y desintoxicación en mí mismo para curar las heridas y eliminar cualquier veneno residual dentro de mi cuerpo. Tuve algunos cortes serios en mi cuerpo, todos los cuales sangraban mucho, pero uno solo hechizo de curación clasificado como rey fue suficiente para curarme por completo. La magia curativa era muy similar al conocimiento médico en la Tierra. Después de todo, la anatomía de los humanos allí y aquí es casi la misma. Aparte de la parte de inducción de maná. Oh maná. Miré hacia atrás en su dirección, pero ya no estaba allí. El cristal estaba roto. Ella no estaba allí. Recogí mis dos espadas y corrí directamente a la habitación. Cuando llegué adentro, vi a una mujer sentada en un trozo de roca con lava fundida fluyendo a su lado. Cabello rubio dorado atado en un moño, ojos azules que carecían de la calidez que alguna vez mostraron, labios carnosos y rojos que carecían de la sonrisa que alguna vez los adornaba. A pesar de la falta de vitalidad y emociones en su rostro, había una mirada triste en su rostro. Llevaba una simple camisa roja metida en sus pantalones con una pequeña falda encima. K. Un solo sonido emergió de su garganta, temblando. Yo, K. Ta. Ella no podía hablar. Pero sus manos estaban extendidas hacia mí. Sus ojos estaban vacíos, pero parecían mirarme directamente, llenando los espacios en blanco. Era como si las palabras que ella no podía pronunciar en voz alta me estuvieran transmitiendo a través de una extraña conexión, manipulando mi cerebro. Habló de nuevo cuando sentí que mis manos se cerraban en puños mientras la miraba. Inclinándome sobre una rodilla, coloqué mis manos detrás de su espalda y la abracé con fuerza. Sintió frío. Su ropa parecía ligeramente húmeda y su piel se sentía como si tuviera una capa de hielo sobre ella. Su cabello también olía al champú que le hice hace mucho tiempo. El día en que estaba a punto de partir hacia Milwoods, el leve olor a lavanda. Sin que yo lo supiera, mis brazos la estaban presionando inconscientemente más cerca. Sus frágiles brazos envolvieron mi cabeza y la colocaron sobre su hombro. Dijo algo, pero salió como un sutil murmullo. No pude entenderlo completamente. Sin embargo, mientras me acariciaba la cabeza, sentí que había venido a rescatarme y no al revés. Allí estaba de nuevo. La cálida sensación en mi pecho. ¿Qué pasa conmigo? ¿Estoy realmente cambiando? Fin del capítulo.